cada quien va a andar. Cada uno de ellos van a andar un nuevo camino. Les hemos dicho que hay que portar con dignidad el nombre. Les quiero decir esta pequeña historia porque me parece que deja un antecedente importante en relación a esta ceremonia. Hermanitas a las que se les está sembrando el nombre, había una antigua como ustedes, porque esta mujer poseía muchas riquezas, y esas riquezas las compartía con sus seres más cercanos. Ella tenía una granja y tenía animalitos, tenía florecitas, tenía fruta, tenía gallinitas, tenía muchas cosas. Al paso del tiempo bajó un ser y se empezó a llevar sus cosas. Ella se percató de que le faltaban cosas y se puso a vigilar por noches enteras hasta que descubrió cuando bajó ese ser. Tomó su escopeta y le dijo: te he descubierto, ¿por qué me quitas mis cosas que yo hago con tanto trabajo? Y él le dijo: bueno, porque hay otros que lo necesitan. Yo veo que tú tienes mucho, pero está bien, creo que me merezco un castigo. Tú dime qué quieres que yo haga y yo lo haré. Ella era una mujer sola, muy trabajadora. Y entonces, al no tener un hombre, ya que este ser había bajado y era un ser muy bonito, muy bello, le pidió que se quedara a vivir con ella. Y entonces le dijo él: permite nada más ir por mis cosas. Y regresó justamente con un morralito y lo puso en el buró. Y le dice: déjame ir a trabajar, yo estaré aquí de regreso después de mi trabajo. Y todas las noches regresaba y estaba con ella. Pero le dijo: la única condición que te pongo es que nunca abras ese morralito. Y cada noche que regresaba de trabajar le decía: ¿abriste el morralito? Y ella le decía que no. Y así otra vez, y ella le decía que no. Y un día le dice: dime si abriste el morralito. Ella se suelta a llorar y le dice: ¿desconfías de mí? Le dice: no, solo dime si abriste el morralito. Y pues con el llanto en los ojos le dijo que sí había visto el morralito. Y le preguntó: ¿y qué viste en el morralito? Y ella le dijo: nada. Entonces él le dice: pues adiós. No, explícame por qué te vas. Te pregunto otra vez: ¿qué viste en el morralito? Nada. Pues por eso me voy, porque no has visto nada. Pero no te vayas, dime por qué. Porque en ese morralito tú no has visto mi ternura, mi amor, mi cariño, mi felicidad. No has visto nada, por eso me voy. Sirva este ejemplo para decirles a todos ustedes que este morralito tiene muchas cosas, muchos valores, y que si no sabemos mirarlos de dentro, nunca vamos a trascender. Asimismo, este círculo es un morralito, tiene muchas cosas. Ojalá con esta siembra y los que ya tenemos el nombre, aprendamos a valorar lo que hay en este morralito. Tenga